Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El pasaje que acabamos de leer pertenece al capítulo 9 del libro de los Hebreos, versículos 24 al 27. Este capítulo presenta 28 versículos y en su número 14 el autor se hace una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La mirada a la definición de la religión nos muestra que se trata de un sistema de creencias que abarca comportamientos, valores culturales, éticos y sociales, con los cuales una comunidad logra una vinculación con lo sagrado y trascendente. Sin embargo, el autor de esta carta a los Hebreos nos da una definición sencilla en base a este versículo 14. Nos dice que la verdadera religión trata de la sangre de Cristo con la cual podemos servir al Dios vivo. En otras palabras, es la entrada a la presencia de Dios. Pero nos dice algo más que nos debe de hacer reflexionar para lograr esta nueva relación y comunión con Jehová. El costo resultó ser sumamente elevado. Una persona se entrega a sí mismo para morir en una cruz y por medio de su sangre derramada por una vez se pudo obtener esa relación con el Eterno. Su nombre, Jesús de Nazaret, el Hijo unigénito de Dios. Buenos días a la amada familia de Dios en este domingo, septiembre 7 del año 2025. Y en esta preciosa mañana presentaremos un mensaje que se ha titulado Por segunda vez. El mismo nos llevará a un viaje extraordinario en el cual entenderemos sin lugar a dudas la forma como el sumo sacerdote y su tabernáculo, que no proviene de este mundo, puede producir redención eterna para todo aquel que confiese con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor y Salvador. En esta mañana sea alabado el nombre del único Dios, creador del universo. Bendito seas, Padre eterno de la gloria. Gracias, Señor, por ofrecer a tu único Hijo, por una sola vez y por todas, por el cual produce para nosotros la esperanza de que en su próximo regreso nos gozaremos en su santa presencia. Que tu voluntad desarrolle bienaventuranza en todo aquel que escuche la palabra en este día, y que sea tu Espíritu Santo quien lo guíe a puerto seguro, un lugar de paz y esperanza en el Dios vivo. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. El capítulo 16 del libro de Levítico presenta a Jehová Dios con una serie de ordenanzas dadas a Moisés con relación a lo que sería el día de la expiación. El sumo sacerdote sería el único que podría entrar al lugar santísimo y lo haría una sola vez al año. La palabra nos dice lo siguiente: era un día para afligir vuestras almas. Es un día de ayuno y humillación, en el cual participaban los niños desde los 13 años y las niñas desde los 12 años. Se presentaban todos los pecados, aún los de omisión, los de la congregación, los de los hijos de Israel y los del propio sumo sacerdote y los de su casa. Esto para ser expiados por medio de la sangre de un becerro y un macho cabrío. Otro macho cabrío sería enviado al desierto para de esta manera poder restablecer la relación con Jehová. Sería un día establecido de manera perpetua para el pueblo de Israel y celebrado del 10º día del 7º mes del calendario hebreo. Hoy, este pueblo lo sigue celebrando y su nombre es Yom Kippur. Yom en hebreo significa día y Kippur significa expiación.
Según este calendario, estamos en el año 5785 y su día de celebración en el año 2025 será el 2 de octubre. Este es el último de los 10 días a los cuales llaman días de arrepentimiento o los días extremadamente santos, los cuales comienzan con el primer día del año judío llamado Rosh Hashanah, que según quiere decir cabeza del año. Según su tradición, corresponden a los últimos 10 días de los 40 que pasó Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí para recibir la segunda tabla de los mandamientos. Al día de hoy, no se sacrifican animales para la aflicción del alma y el ayuno es parte integral de su realización. Su propósito es buscar el perdón de Dios y de aquellos a quienes han ofendido durante todo el año anterior. El problema es que, según el autor del libro de los Hebreos, la conciencia de los seres humanos no podrá ser reformada por limitarnos en comidas, bebidas u ordenanzas según la carne. Esto debido a que el perdón de pecados nunca fue logrado al tratar de cumplir la ley. En otras palabras, todo el esfuerzo que se base en nuestras propias fuerzas para tratar de hacer que Dios altere y cambie su voluntad resultarán en sombras ineficaces de lo que es la verdadera gracia, rechazando de esta manera a la única persona que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, obteniendo para nosotros la redención eterna. El proceso de expiación por nuestras transgresiones, llámele pecado, se logró por el sacrificio en la cruz del Hijo de Dios. Este sacrificio no será repetido. Por lo tanto, para todo aquel que ha creído y confiado en Cristo como su Señor y Salvador, la expiación se manifestó hace 2000 años en la cima de la montaña llamada el Monte Calvario. Son muchos los que realizan compromisos morales y religiosos, pero aún así permanecen lejos de la presencia de Dios. No basta solo con realizar rituales y hacer promesas de que todo será diferente si logramos que Dios nos perdone o que cumpla algo lo cual pedimos. Dios no ejerce su voluntad de esa forma debido a que la consumación de los tiempos, Él entregó a su Hijo una vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Cristo no volverá a repetir su sacrificio. Él ya liberó la conciencia humana del peso del pecado. Con su sacrificio obtuvo la redención eterna, liberando de la esclavitud a todo aquel que responda a su llamado. Pero debe entender lo siguiente: con su sacrificio no solo pagó la deuda, sino que ganó la victoria sobre el pecado. Ese es el motivo y propósito de la expiación de la muerte de Jesús y su posterior resurrección. Resultó ser un sacrificio voluntario y espontáneo, producto no de la ley, sino del amor. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. Hoy lo he titulado por segunda vez. Y para esto me gustaría leer de este capítulo 9 del libro de los Hebreos el versículo número 28. Escuche lo que dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otras palabras, Cristo vendrá por segunda vez, pero en esta ocasión no vendrá para perdón de los pecados como sucedió hace 2000 años, en el momento de su entrega en la cruz, derramando su sangre para nuestra redención. Esta segunda vez, dice la palabra, vendrá para salvar a los que le esperan. En la carta a segunda de los Corintios, en su capítulo 5, en el versículo 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En su segunda vez vendrá con juicio. Todo aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón
y lo ha declarado con su boca como su Señor y Salvador, no sentirá temor en el momento que aparezca para reafirmar la vida eterna. El mensaje de hoy es un mensaje de advertencia, un mensaje de llamado con una buena noticia. Dios, por medio de Cristo, reconcilia consigo mismo al mundo. No es Dios quien se reconcilia, es el mundo quien lo realiza por mediación de su Hijo Jesús. Hoy, el Espíritu Santo de Dios llama y toca tu corazón. La pregunta es la siguiente: ¿estás preparado para su segunda vez? Los seres humanos tomaremos dos caminos cuando se habla de la gracia de Dios. O la aceptamos o la rechazamos. Imagine su historia personal. Al nacer, es muy probable que todos hayamos disfrutado del amor de un padre y de una madre. Nos educan, nos guían por el camino correcto, se sacrifican para que podamos tener una buena educación. Muchos logran las metas trazadas, otros deciden tomar caminos lejos de los propósitos de la buena voluntad de sus padres. Lo cierto es que independientemente de nuestra decisión, buena o mala, debería existir un agradecimiento hacia aquellos que lo dieron todo por nosotros. Pero en muchas ocasiones no sucede así, y todo ese amor dado solo recibe indiferencia y rechazo al pasar los años. Eso es lo que sucede cuando reprimimos la gracia de Dios, quien nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que no cree en Jesús ha desechado su gracia. El don gratuito de Dios es el medio para entender su palabra, su evangelio, para de esta manera creer en Jesús. Esta es la única forma de estar preparado para su segunda vez. Que la paz y la gracia del Padre y de su Hijo Jesucristo esté con ustedes por toda la eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén, amén, amén. Escuché su voz hablando de milagros y vino a mi mente mi incapacidad. Escuché su voz hablando del futuro y solo mi presente pude recordar. Mas no hay nada imposible para Dios. Llevo en mi vida su promesa. Me sorprendió. Fue un milagro de su amor cuando no podía ser. Cumplió su plan en mí y pude ver que aún en mi debilidad sus promesas son verdad. Me sorprendió. Soy testigo de su amor. Pude entender que no es cuestión de tiempo. Por fe puedo esperar, creyendo que obrará. No hay que inventarlo. Su plan siempre es perfecto. Podemos descansar en su fidelidad. Es que no hay nada imposible para Dios. Él cumplirá todo en su tiempo. Me sorprendió. Fue un milagro de su amor
me sorprendió. Soy testigo de su amor. Soy testigo de